Buenas tardes, mi nombre es Irma Alejandra de León Rodríguez y voy a presentar la bacteria Nocardia brasiliensis. Cuadro clínico. El cuadro clínico que se nos presenta es un masculino de 45 años, el cual hace una semana tuvo un accidente con una pala en su trabajo de agricultor en el campo. Esto le causó una herida en la pierna derecha. Además, comenta que cuando sucedió no limpió la herida y siguió trabajando. Acudió a consulta porque presenta inflamación, edema y lesiones cutáneas en su pierna derecha. En la exploración física presenta temperatura de 37 grados, o sea, una temperatura normal, y se encuentra con absceso con fístulas que secretan material purulento. Se toma muestra del absceso y se realiza en cultivo en agar BCY y se observan colonias blanquecinas con jifas aéreas en la superficie y a la microscopía con tinción de Gram se tiñen débilmente y se observan bacilos filamentosos. Además se muestran ácido alcohol resistente débiles. El diagnóstico que se sospecha es una infección por Nocardia brasiliensis, dado que hay varios factores que nos indican a esto que los voy a ir desarrollando. Bueno, el caso que se nos presenta es algo muy característico de un micetoma, que es la enfermedad más común que se da por esta bacteria. El micetoma se basa en que es una infección crónica indolora en las extremidades inferiores. El paciente tiene en la pierna derecha y que afecta a tejidos subcutáneos, ya sea como músculo, hueso y algo muy importante es que va a presentar supuración y formación de fístulas. También algo muy importante recalcar es que tiene crecimiento lento. Esto le pasó a nuestro paciente hace una semana y el periodo de incubación de la bacteria es de 3 a 5 días. Entonces, es lo que el tiempo aproximado más o menos en lo que pasó el tiempo de incubación y el que el paciente se presenta a la consulta. También algo muy característico de esta bacteria es las hifas aéreas que presenta la colonia y que son ácido alcohol resistentes. Un dato muy importante también para la clínica es que esta bacteria es rica en suelos de materia orgánica. Entonces, como nuestro paciente trabaja en el campo, pudo haber sido un factor para que la bacteria entrara por medio de la herida que se causó. Y hablando a partir de las generalidades de la bacteria, es que son bacilos aerobios estrictos y que forman filamentos ramificados en los tejidos y en los cultivos, como se puede ver en la imagen. También poseen una pared Gram positiva, aunque no se tiñen muy bien con la tinción de Gram, debido a que se parecen un poco a las micobacterias, que estas no se tiñen con tinción de Gram, dado a que poseen ácidos ácidos micólicos en su pared, en su membrana. Estos tienen de 50 a 62 átomos de carbono, a diferencia de las micobacterias que tienen de 70 a 90 átomos de carbono. Y pues lo que tienen en común es que ambas se tiñen bien con tinción ácido alcohol resistente, aunque este es un poco más débil. Hablando acerca de la bacteria, veremos su patogenia. Esta bacteria tiene un factor de virulencia que tiene la capacidad de las cepas patógenas de evitar la destrucción fagocítica. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando los fagocitos se contactan con la bacteria se produce una descarga oxidativa liberándose peróxido de hidrógeno y superóxido. Pero las cepas de esta bacteria están protegidas porque secretan catalasa, que esta es una enzima que convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y también otra enzima que es superóxido dismutasa. Y bueno, aparte de este factor de virulencia que tiene muy característico esta bacteria, es que también sobreviven y se replican en los macrófagos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo que hace la bacteria es que evita la fusión del fagosoma y el lisosoma para crear el fagolisosoma. El fagolisosoma es una estructura que tiene enzimas para destruir a la bacteria,
pero como se evita la unión de este, por tanto no se une y por tanto no se destruye la bacteria, entonces se queda en el macrófago y se replica. Y aparte, otros mecanismos que utiliza la bacteria es evitar la acidificación del fagosoma, también evitan la destrucción mediada por fosfatasa ácida a través de la utilización metabólica de la enzima como fuente de carbono. Pasando a otro aspecto importante de la bacteria, hablaremos acerca de la epidemiología. Bueno, como mencioné antes, esta es una bacteria exógena, o sea que no forma parte de nuestra microbiota que está a nuestro alrededor. Como mencioné anteriormente, esta bacteria es rica en suelos de materia orgánica y pues los pacientes en los que se ve más susceptibles a padecer una infección por esta bacteria son los pacientes ambulatorios, pacientes con VIH o que tengan algún déficit en sus linfocitos T, o incluso pacientes que estén inmunosuprimidos debido a trasplantes o que sean pacientes completamente sanos, pero que tengan alguna función pulmonar comprometida, como podría ser el ejemplo de una bronquitis, un enfisema, un asma, un bronquioquiactisis y proteinosis alveolar. Podrían ser algunos casos aislados donde pueda causarse la infección por esta bacteria. Cabe aclarar que cualquier persona puede enfermarse por esta bacteria, pero específicamente esos pacientes que acabo de mencionar son los que son más susceptibles a poder contraer esta bacteria. Algún método de contagio puede ser la colonización por vías respiratorias debido a inhalación, de lo que mencioné antes de enfermedad respiratoria, y también otra enfermedad que produce esta bacteria podría ser la nocarditis cutánea primaria, que es lo que se viene presentando como un micetoma que mencioné anteriormente. Y bueno, ya hablamos de la patogenia y la epidemiología. Ahora hablaremos del diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial agrega otra bacteria que se parece mucho, que se llama Rhodococcus, que está en el apartado junto con Nocardia. Esta bacteria, hablaremos de ella para hacer un diagnóstico diferencial que ciertamente tiene varias similitudes, pero también veremos sus diferencias para llegar a un diagnóstico concluso que nos indique que es nocardia y no Rhodococcus en el caso de este paciente. Bueno, tienen algunas similitudes, como por ejemplo, ambos son bacilos gram positivos, aunque nocardia no se tiñe como debería, se tiñe débilmente, sigue teniendo su pared gram positiva, de lo que ya había mencionado antes. También algo que se parecen mucho estas dos bacterias es que ambas son ácido alcohol resistentes. Y un caso muy especial de Rhodococcus es que antes se originaba mucho en granjeros y veterinarios, por lo mismo que estaba en ese ambiente, como lo mismo que había mencionado en Nocardia, pero últimamente se ha dado más en pacientes inmunosuprimidos, como es el mismo caso de Nocardia, de lo que ya hablamos en epidemiología. También algo que se parecen mucho estas dos bacterias es que tienen el mismo mecanismo de que sobreviven en los macrófagos y de hecho Rhodococcus sobrevive en los macrófagos y conduce a la formación de abscesos, y incluso en los pacientes inmunosuprimidos suelen manifestar enfermedad pulmonar invasiva e indicios de diseminación a la sangre, y también pueden generar infecciones oportunistas en los pacientes inmunosuprimidos. Una infección oportunista es cuando está la bacteria en nuestra microbiota y en alguna inmunosupresión que tenga el paciente, estas bacterias en un estado basal, que no tengamos alguna enfermedad y que estemos bien de nuestro sistema inmune, no nos hacen daño. Pero cuando estamos inmunosuprimidos por alguna razón, estas bacterias pueden atacar. Entonces ese es el caso de Rhodococcus. La diferencia con Nocardia es que Nocardia no está en nuestra microbiota, entonces por tanto no es oportunista. También otro punto muy importante es que Rhodococcus crece en medios no selectivos, pero
algo que sí se parece es que crecen en condiciones aerobias, al igual que nocardia. Y bueno, unas diferencias que pueden ser muchísimo clave para este diagnóstico diferencial es que en los cultivos de Rhodococcus no se van a apreciar las formas filamentosas ramificadas, como lo es característico de las nocardias. También que en su cultivo las colonias tienden a ser mucoides. También algo muy importante es que solo nocardia puede mostrar como complicación una diseminación al sistema nervioso central. Ya para finalizar, hablaré acerca de la prevención y el laboratorio. Hablando específicamente de la prevención, un llamado de atención a los médicos es que el tratamiento antibiótico para las enfermedades graves en pacientes inmunosuprimidos debe de contar de 2 o 3 antibióticos. También que nocardia crece lentamente y se asocia a recaídas terapéuticas, por lo tanto se recomienda un tratamiento prolongado de hasta 12 meses. Por lo mismo que ya habíamos mencionado que estos pacientes están muy susceptibles a contraer cualquier tipo de enfermedad, pero en ese caso nocardia puede eh, llegar a dar lugar a una infección. También recordar que nocardia pues, no se puede evitar su exposición debido a que está en el medio ambiente, entonces tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y también cualquier paciente en general, si tiene alguna herida, se debe tener cuidado adecuado de esta, ya que podría ser una vía de entrada para la bacteria, como lo vimos en el paciente del caso clínico. Ahora, hablando de laboratorio, estas bacterias tienen una alta exigencia para su crecimiento en cultivo, dado a que necesitan agar, carbón tamponado y extracto de levadura, también llamado BCG, y una atmósfera de dióxido de carbono del 5 al 10%. Para una muestra de cualquier paciente se debe de tomar, por ejemplo, en un micetoma, como lo vimos con nuestro paciente, lo ideal sería tomar una muestra del absceso. En enfermedades respiratorias se toma muestra del esputo y en complicaciones que se haya diseminado al CNC, pues se tomaría una muestra del SR. En el cultivo en el agar BCG se van a observar colonias blanquecinas con hifas aéreas en la superficie a la microscopía de tinción de Gram que se van a teñir débilmente y se van a observar bacilos filamentosos. Además, muestran ser ácido alcohol resistente débil. Esto sería por la parte del laboratorio, pero algo para un diagnóstico más específico se recomendaría la espectrometría de masas, que esta es una técnica recientemente en los laboratorios, pero se está convirtiendo en el método de elección para esta bacteria. O se podría también utilizar el análisis molecular de genes de ácido ribonucleico ribosómico, ARN. Y sería todo por esta bacteria. Muchas gracias.